Bueno, debemos recordar brevemente la serie de mensajes que empezamos hace 2 semanas. Acuérdense que empezamos lo que era una serie de mensajes que están basados en las marcas de la iglesia. Es decir, aquellas marcas las cuales cualquiera que está en una iglesia, que visita, que está buscando una iglesia, que no está satisfecho con la suya, lo que sea, aquellas marcas esenciales las cuales todos tienen que conocer y que hacen de la iglesia que sea precisamente iglesia. Y la primera marca que vimos fue básicamente la centralidad de la palabra de Dios. Vimos que esa era una marca central y dijimos que la palabra de Dios debía ser central por el rol, su rol que está ligado a la identidad misma de lo que es la iglesia. Después vimos que debía ser central como única y suficiente regla, tanto para salvación, para hallar salvación, como de conducta. Y la última dijimos que debía ser central en su correcta proclamación y en su correcta exposición. Hoy vamos a ver la segunda marca. Y la segunda marca está muy relacionada con lo que es la primera, con lo que es la Escritura, porque veremos hoy que una de las marcas esenciales de la Iglesia es la centralidad del Evangelio de Cristo. Y vamos a destacar básicamente 2 cosas. La tercera será a modo de conclusión y de introducción para el mensaje que viene. Pero vamos a ver estas 3 cosas. Será la centralidad, será la presencia y será la evidencia del Evangelio. En la centralidad veremos que la centralidad del Evangelio en la Iglesia es asunto de primera importancia. En la presencia veremos que la presencia del Evangelio en la Iglesia debe ser tanto en doctrina como en conducta. Y tercero, veremos que la evidencia, una de las evidencias del Evangelio en la Iglesia es precisamente la conversión de pecadores. Así que vamos a lo que es la primera, la centralidad del Evangelio como asunto de primera importancia. Y ahí yo les iré guiando a lo largo de los textos, porque como la otra vez vamos a hacer un repaso a lo largo de diferentes textos, pero aquí debemos preguntarnos por qué el Evangelio debe ser central en la Iglesia. Y yo estoy seguro que podríamos dar muchas y diferentes razones, pero déjenme que intente cristalizar 2 razones por las cuales el Evangelio debe ser central. Primero, debe ser central porque ese Evangelio es central, válgame la redundancia, en lo que es el progreso de la revelación de Dios. Y cuando digo que es central en el progreso de la revelación de Dios, me refiero a que es el Evangelio de gracia y fe. El Evangelio de salvación es ese corazón que palpita y que hace fluir todo el corriente de salvación a lo largo de esa historia de redención que Dios soberanamente y en su providencia ha ido trazando a lo largo de la historia y el tiempo. De la misma manera que nosotros tenemos un corazón en nosotros que late y lo que hace es hace fluir el corriente sanguíneo llevando nutrientes, oxígeno, vida a todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo, así de la misma manera ese evangelio de salvación es ese corazón que late en la revelación de Dios y que hace fluir esa salvación desde los primeros capítulos del libro de Génesis hasta los últimos capítulos del libro del Apocalipsis. Porque si nos preguntamos cuál es esa gran historia que nos narra la Biblia, que contiene la Biblia, que la Biblia misma interpreta, cuál es esa gran historia, podemos decir que es la historia de la redención, la historia de la salvación. Y todos los elementos, todos los eventos que vemos dentro de esa historia forman parte de ella y componen esa historia que Dios ha ido trazando providencialmente. Ahora, pregúntense una cosa, ¿cuál es el propósito de esta gran historia de la salvación? ¿Cuál es el propósito de la salvación de Dios? Y quizá alguien aquí me diría, bueno, el mayor propósito que hay es precisamente la gloria de Dios mismo. Y estoy seguro que en esto estarían de acuerdo y estarían acertados, ya que Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Dios ha creado los cielos y la tierra en Génesis 1 y el Salmo 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y fíjense que es precisamente por el hecho de que todas las cosas trabajan para la gloria de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de gracia y fe central en lo que es la revelación y la salvación de Dios, precisamente por la gloria de Dios. Porque déjenme que les haga una pregunta. ¿De qué manera la gloria de Dios, de qué manera Dios es glorificado de una manera sublime y excelsa?
Cómo Dios recibe gloria de una manera impensable en la mente del ser humano. Recibe una gloria de manera impensable a través de la creación de los cielos y de la tierra. Y sí, Dios recibe gloria, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Pero déjeme que le diga que la manera en cómo Dios es glorificado, de una manera suprema, de una manera excelsa, de una manera impensable por la mente finita del ser humano, es a través de la gran obra redentora mediante la cual el Hijo de Dios redime a los suyos para la gloria de Dios Padre. Y fíjense que hay un texto clave en esto, y está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1. Así que ese es el primer texto que vamos a mirar rápidamente. El Evangelio de Juan, capítulo 17, y en el versículo 1. Y es esa oración de Jesús momentos antes de ser arrestado, horas antes de afrontar lo que es la cruz del Calvario. Y ahí Cristo, orando, le dice algo al Padre. Jesús le dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjense lo que Cristo mismo está orando, lo que Cristo mismo, el Hijo de Dios, está diciendo: Padre, la hora ha llegado. Y dentro del Evangelio de Juan, esa hora básicamente se refiere a la hora de la crucifixión de Cristo, a la hora de la resurrección gloriosa de Cristo y a la hora de la exaltación gloriosa del Hijo de Dios. La hora de esa cruz, la hora de esa resurrección, la hora de esa exaltación, Padre, ha llegado. ¿Y qué dice Cristo? La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. Fíjense lo sublime que es esto, la manera en cómo Dios Padre trae gloria a su Hijo es mediante lo que es esa cruz del Calvario. Es mediante lo que es esa cruz y esa resurrección. Dios Padre glorifica, trae gloria a su Hijo en esa hora. Pero fíjense lo glorioso. El Padre glorifica al Hijo en esa hora, pero ¿cuál es el propósito de que Cristo reciba gloria en esa cruz? Fíjense que está bien expresado, fíjense, glorifica a tu Hijo para, ese es el propósito, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjense qué grandioso, Dios Padre glorifica al Hijo, Dios Padre trae gloria al Hijo en aquella cruz y eso es ni más ni menos para que el Hijo de Dios en aquella cruz, llamando a sus ovejas a salvación y vida eterna, de esta manera el Hijo pueda traer gloria al Padre. Fíjense lo grandioso de esto, el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, piensen en aquella cruz. Los soldados romanos, ¿qué es lo que hicieron? Pudieron desgarrar lo que es la túnica de Cristo, pudieron echar suertes sobre la ropa de Cristo, pudieron dejar al Hijo de Dios desnudo en aquella cruz, pero Dios vistió aquella cruz de gloria y honra para Él mismo. Y fíjense que a los ojos del ser humano esa cruz podía ser algo totalmente horrible, algo totalmente vergonzoso, pero fue el elemento mediante el cual el Dios Trino es glorificado de manera sublime, donde la gloria de Dios es dada a Él de una manera impensable en todo lo que son las naciones. Dios escogió ese sitio como instrumento para gloria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Trino, su gloria está unida de manera inseparable a lo que es el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Y fíjense, por eso, precisamente porque Dios está tan preocupado, entre comillas, tan preocupado, entre comillas, por lo que es su propia gloria, que hace que el Evangelio sea central en lo que es la salvación de Dios. Precisamente porque en ese Evangelio es donde Dios recibe gloria y honra de manera excelsa. Y Dios providencialmente y soberanamente ha movido toda la historia para que ese Evangelio, esa salvación por gracia y fe en Cristo, sea central en la historia de la salvación. Fíjense, hagamos un repaso a lo largo de lo que es la Biblia. Después de que el ser humano cayó, ¿qué es lo que Dios dijo a Adán y a Eva y a la serpiente? En Génesis 3:15, ¿se acuerdan de esas palabras? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Tú le herirás en el calcañar, pero ella ¿qué? Te herirá en la cabeza.
Esto es lo que se ha llamado ya el protoevangelio, el primer evangelio, la primera profecía del evangelio. Dios ahí está diciendo que no dejará al ser humano hundido en miseria, no dejará al ser humano hundido en pecado, no dejará a la creación sublime, a la corona de la creación hundida en pecado y en condenación, no dejará a la creación gimiendo con dolores de parto, sino que restablecerá, se reconciliará con el ser humano mediante la oposición de Dios simientes. Esa reconciliación va a llevar oposición de dos simientes, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, y va a ser una oposición que va a tener un coste. El coste de la cruz cuando miramos a lo largo de la salvación, pero esa cruz Cristo hirió de mortandad la cabeza de la serpiente. Y fíjense que a partir de aquí que nos encontramos, Dios sigue progresivamente revelando la historia de la salvación y nos encontramos con un hombre, Noé. Y fíjense lo grandioso, qué imagen de la salvación y del evangelio tenemos con Noé. Nos encontramos una humanidad totalmente depravada, una humanidad hundida en pecado, una humanidad que los pensamientos de su corazón, los designios eran solamente maldad. Y ahí Dios, de manera soberana, providencialmente Dios escoge a un hombre y escoge a su familia para continuar con la salvación. Y fíjense que da el medio para esa salvación. Establece el arca, un medio de salvación que es anunciado a todo el mundo mientras es construido, que es anunciado sin distinción a aquella humanidad. Un medio de salvación obtenido por fe. Fe se necesitaba para construir un arca en medio de un desierto. Una fe que construyó aquella arca y que anunció un juicio que todavía no se veía y una salvación que sería por fe, ya que ese medio era obtenido solamente por la fe. Y aquellos escogidos que creyeron en ese medio, llevados de manera irresistible dentro del arca, Dios cerrando la puerta del arca. Y a pesar de los 40 días y 40 noches de lluvia, a pesar de los 150 días que el agua estuvo sobre la tierra, a pesar del viento, las calmas, las tormentas, las tempestades, Dios poderosamente preservó aquella arca para que aquellas 8 personas llegasen de nuevo a tierra y así la historia de la salvación continuase. Y fueron herederos de esa justicia que es por fe, esa justicia que es por fe, esa salvación por fe. Fíjense Hebreos 11:7 lo que nos dice Noé. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que cada uno de ellos se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fíjense ahora, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ya Noé fue hecho heredero de esa justicia que solamente es por la fe, de esa justificación que declara justo y perdón de pecados que solamente es por la fe en el medio de salvación que Dios ha establecido. Y para que no nos quedásemos, bueno, exactamente qué significa esto, ¿va a llegar esto a las naciones o no? Dios sigue el progreso de la salvación y llama a un hombre. Y ahí nos va a explicar mucho más esta justificación por la fe. Un hombre que creyó y le fue contado por justicia. Y ese fue Abraham. Y llamó a Abraham y en Génesis 12 le da una promesa. ¿Se acuerdan de la promesa? Dice, sal de esta tierra, la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. ¿Y cómo acaba esa promesa? Y en ti serán benditas, ¿qué? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hermanos y hermanas, ese en ti serán benditas todas las familias de la tierra es el anuncio de Dios. Es el anuncio de Dios de antemano, siglos antes de que sucediese, de que Él justificaría por la fe a las naciones gentiles. ¿Saben? No me lo invento yo. Pablo nos lo dice, la Biblia misma nos lo dice. Busquen Gálatas. Y busquen Gálatas el capítulo 3 y el versículo 8. Y fíjense ahí lo que nos dice. Gálatas 3, a partir del versículo 6 voy a leer. Así Abraham creyó a Dios. Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora escuchen el versículo 8. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva, literalmente el Evangelio, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, ¿qué le dijo? ¿Cómo dio esa buena nueva? En ti serán benditas todas las naciones. Ese Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ya es el anuncio de Dios preveyendo que justificaría por la fe en Cristo, en aquel que es la simiente de Abraham, Cristo Jesús, a todas las naciones, a todo aquel que creyese en él. Y Dios no acaba ahí. Y sigue en la historia de la salvación y cumple la promesa de Abraham, forma una gran nación, Israel. Y fíjense lo glorioso en Israel, lo redime ¿de dónde? Lo redime de Egipto, de la esclavitud de Egipto. ¿Mediante qué? Mediante lo que es el sacrificio de ese cordero pascual. Mediante el derramar de la sangre del cordero pascual, puesta en las jambas y en los dinteles de la puerta. Y llevados en pacto en el monte Sinaí. Y eso apuntando al momento en que el Cordero de Dios por excelencia, Cristo Jesús, llegaría para quitar el pecado del mundo. Cristo que Pablo mismo nos dice en 1 Corintios, Cristo 7, que Cristo es nuestra Pascua, el cual ya ha sido crucificado por nosotros. Y a ese pueblo redimido en ese éxodo, mirando a ese gran éxodo que nosotros por la gracia de Dios en Cristo tenemos, a ese pueblo le dio el día de la expiación, el cual el pecado es perdonado y el pecado es removido, el oficio del sumo sacerdote, el oficio de los jueces. Llega el pacto con David, el rey, aquel que media el reino de Dios a su pueblo. ¿Y todo esto para qué, hermanos? Todo esto apuntando a aquel que es el sumo sacerdote último. Todo esto apuntando a aquel que es el juez de jueces último. Todo esto apuntando a aquel día en que habrá una expiación completa y total de los pecados del pueblo. Y llegan los profetas y anuncian el nuevo pacto. Esto se va a dar en un nuevo pacto. Isaías dice, va a haber el siervo de Dios que va a ser llevado, entregado por nuestras transgresiones. Y se va a abrir un nuevo pacto en el cual Dios va a llamar al impío a volverse a él tan solo porque el siervo de Jehová se ha dado en lugar de los suyos. Y la pregunta que queda al Antiguo Testamento entonces es, ¿y esto cómo va a darse? ¿Quién va a llevar todo esto a un cumplimiento perfecto? ¿Y cuál es el primer libro del Nuevo Testamento, hermanos y hermanas? Mateo. ¿Y qué nos dice Mateo? ¿Cómo empieza Mateo? Este es el libro de la genealogía de Jesús, el Cristo. ¿Hijo de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Qué glorioso, los dos grandes pactos, hijo de David, el rey de reyes que va a mediar el reino de salvación a los suyos, y el hijo de Abraham, aquel que va a llevar la bendición a todas las naciones de la tierra después de su muerte y resurrección. ¿Qué les dijo a los discípulos? Id. ¿Id dónde? Id a todas las naciones, haced discípulos a todas las naciones, bautizadles, enseñadles. La simiente de Abraham ha muerto y ha resucitado, ahora salvación es dada a todas las naciones sin ningún tipo de distinción. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio es central en esa redención de Dios? ¿Se dan cuenta en esa revelación cómo el Evangelio es central? Esa verdad teológica. A veces nos asusta hablar de cosas teológicas. Esa verdad teológica debe hacernos pensar que si es central para Dios, entonces debe ser central para su pueblo. Si es central para Dios, debe ser central para su iglesia. En inglés aprendí una frase ahí en Canadá que me costó 2 años saber cómo traducirla, o al menos entender lo que decían. Porque traducida es algo así: debemos pensar nuestros pensamientos detrás de los pensamientos de Dios. ¿La han entendido? No, pues bienvenidos al club. Porque a mí me costó. Pero la idea es que es la cuestión. Dios dice y tú piensas conforme a lo que Dios dice. No a la inversa. No yo digo y hago que Dios piense conforme a lo que yo digo. Eso no va así. Dios dice y yo hago conforme a lo que Él dice. Yo pienso conforme a lo que Él ha revelado. Pues hermanos, Dios ha dejado claro que el Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús es central en su historia. Y si es central en el plan de Dios, hermanos y hermanas, debe ser central en el plan de su iglesia. Si es central en el corazón de Dios, debe ser central en el corazón de su pueblo. Y si fue central en la obediencia de Cristo Jesús, el esposo de la iglesia debe ser central para la esposa que somos nosotros, la iglesia.
Porque pregúntense esto, hermanos, Dios mismo, Dios que es soberano, Dios que ha movido toda la historia, fíjense en esto. Dios ha levantado reyes e imperios y ha derrocado reyes e imperios. Dios ha movido toda la historia, incluso las cosas más pequeñas de la historia, incluso una mujer poniendo lo que era una cinta carmesí a lo largo. Todo esto forma parte de esa historia, la salvación. ¿Para qué? Para que Cristo viniese para dar salvación a las naciones y gloria a Dios. Si Dios ha sido capaz de mover toda la historia para que esa salvación llegase en Cristo, ¿cómo no va a ser central para nosotros? ¿Cómo no va a ser central en el corazón de aquellos que hemos sido redimidos gracias a ese evangelio? Fíjense, la cuestión de la centralidad, de que sea ese evangelio central en la persona y en el plan de Dios, hace que sea central en nosotros. ¿Por qué debe ser central? La respuesta sería suficiente: porque es central para Dios. Pero hay una cosa más. Debe ser central no solamente porque es central en ese progreso de la salvación, sino que debe ser central por ser la Iglesia, nosotros, el resultado y el reflejo de dicho evangelio. Fíjense, abran la carta a los Efesios, a partir del capítulo 3. Y fíjense que en esa carta a los Efesios vamos a ver que la Iglesia es el resultado y el reflejo del evangelio. Y eso es uno de los motivos por los cuales debe ser central también en nosotros. Obviamente no vamos a desarrollar todo el texto, si no nos salimos de aquí. Pero fíjense que en ese texto, en Efesios 3, hay una palabra que es clave. Y esa palabra es la palabra misterio. Fíjense cómo aparece en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Fíjense el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjense en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es central este misterio en el capítulo 3, en realidad es central en toda la carta a los Efesios. Aparece en el capítulo 1, versículo 9, y vayan al final de la carta. Fíjense en el capítulo 6, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ¿qué? El misterio del evangelio. Es central en la carta y es central en el capítulo 3. Pues bien, ¿qué es ese misterio? Ese misterio, como nos ha descrito Pablo, es el misterio de las buenas noticias del evangelio. Ahora, en concreto, es ese misterio del evangelio en relación a algo importante para la iglesia. Fíjense, Pablo nos dice, ese misterio ha estado escondido en el tiempo A. Es decir, en ese Antiguo Testamento, imágenes, sombras eran dadas, pero no era claro. Llega el nuevo pacto y Dios lo da a conocer de manera clara a sus apóstoles, los cuales lo aclaran y lo declaran a las naciones. Ahora bien, ¿en qué consiste precisamente ese misterio? ¿En qué consiste? Fíjense que Pablo les dice a los Efesios, ya os he escrito en relación a este misterio antes. Miren el versículo 3. Que por revelación del capítulo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes que lo he escrito brevemente. Tenemos 2 capítulos por delante del capítulo 3, no hay mucho más donde ir. ¿Y qué es lo que Pablo básicamente ha escrito brevemente antes? Bueno, ha escrito algo glorioso, hermanos y hermanas. Ha escrito la gran y gloriosa obra de redención del Dios Trino, escogidos por Dios Padre, redención en Cristo, sellados por el Espíritu. Pero después va a hablar y dice, y Dios mismo con poder resucitó a Cristo de los muertos, lo sentó en los lugares celestiales y lo dio por cabeza a la iglesia. Y en el capítulo 2 Pablo va a decir, y escuchad vosotros, iglesia, vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, que erais hijos no de Dios, sino por naturaleza hijos de ira, dice, por el gran amor de Dios. Eso es glorioso, por el gran amor de Dios, el poder que obró en Cristo ha obrado en vosotros, resucitándoos de los muertos juntamente con Cristo y sentándose en los lugares celestiales juntamente con Él. ¿No es glorioso esto?
Entonces va a Pablo y les va a decir, bien, pues por ese evangelio, miren ahora los versículos 14 al 17 de Efesios 2. Fíjense, dice, porque Él, se refiere a Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjense qué es lo que está diciendo, que Cristo, por su muerte en la cruz, derramando su sangre, ¿qué es lo que ha hecho de ambos pueblos, judíos y gentiles? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Un popurrí? Dios no hace pupurris con su pueblo. Lo que ha hecho es crear algo nuevo, una creación nueva, una nueva humanidad, un nuevo hombre, un nuevo pueblo. ¿Cuál es este pueblo creado en Cristo Jesús en ese nuevo pacto? Deberíamos todos aquí levantar la mano, hermanos y hermanas. Porque ese nuevo pueblo no es ni más ni menos que la iglesia de Cristo Jesús, la esposa de Cristo. No hagan eso ajeno a ninguno de ustedes, no hagamos eso ajeno a nosotros. Somos creados en Cristo Jesús como el pueblo de Dios, sin distinción. Y fíjense que este es el misterio que Pablo declara en Efesios 3:6. Que los gentiles, nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Miren el versículo 6 del capítulo 3. Por medio del Evangelio. Qué grande, hermanos y hermanas. Creadas como el pueblo de Dios, como la iglesia en Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia, hermanos y hermanas? ¿Qué somos nosotros? Somos el resultado directo del Evangelio mismo. No somos el resultado de voluntad humana. No somos el resultado de una institución humana. No somos el resultado de algo que gobernantes han establecido. Somos el resultado de voluntad divina, creados en Cristo por medio de ese glorioso Evangelio de gracia y fe. Por lo tanto, algo fuerte puede decirse: si no hay evangelio, no hay iglesia. Sin evangelio no hay iglesia, hermanos y hermanas. Ahora pregúntense esto: si perdemos el evangelio, si desvirtuamos el evangelio, si no hacemos el evangelio central en nosotros, ¿qué tipo de congregación somos? Si el evangelio, eso que somos el resultado, no está, ¿a qué tipo de congregación se reúne, hermanos y hermanas? Quizá por eso Pablo, cuando habló a los Gálatas, fue tan serio. Estáis perdiendo ese evangelio, os vais a otro que no es evangelio. Quizá por eso los reformadores fueron tan claros. Donde se predica y se proclama la palabra, el evangelio, ahí que sin duda alguna hay iglesia, dijo Calvino. Fíjense, hermanos y hermanas, que debe ser central porque somos el resultado, marca nuestra identidad. Sin él, ¿quién se reúne? Pero es algo más. Debe ser central no solamente por ser el resultado nosotros, sino por ser el reflejo mismo del Evangelio. Fíjense, me encanta cómo Pablo acaba el versículo 9 y 10 en Efesios 3. Fíjense, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese misterio del Evangelio. Ahora, ¿para qué es el aclarar ese misterio del Evangelio? ¿Para qué es dar a conocer ese misterio? ¿Cuál es el propósito? Fíjense el versículo 10. ¿Lo tienen ahí? ¿Ven ese pequeño para? No se olvidarán nunca los paras. Ese para implica propósito o resultado. Ese dar a conocer el Evangelio es ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios, es esa sabiduría que ha hecho a los gentiles formar parte del pueblo, es esa sabiduría que Pablo nos dice que Cristo mismo es la sabiduría de Dios, es ese evangelio, es para que la multiforme sabiduría de Dios en el evangelio sea ¿qué? Sea ahora dada a conocer. ¿Se dan cuenta? El propósito es para darse a conocer esa sabiduría de Dios en el Evangelio. ¿Dónde? En todos los principados y potestades, en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta?
Es para que la sabiduría de Dios en el Evangelio sea dada a conocer a todo ángel, a todo demonio, a todo elemento del mundo espiritual, serafín, querubín, arcángel, demonio, legión. Todos conocen de esa sabiduría de Dios en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿No es grandioso esto? Incluso el mundo que no llegamos a ver, ve esa sabiduría de Dios en el Evangelio. Ahora bien, ¿cuál es el medio por el cual esa sabiduría se da a conocer? Hay algo que me he saltado en el texto, clave. Fíjense, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¡Qué glorioso! La iglesia misma, el pueblo de Dios que es el resultado del Evangelio, es el medio por el cual, el canal por el cual, hermanos y hermanas, la sabiduría de Dios en Cristo, la sabiduría de Dios en el Evangelio es dada a conocer a todo el mundo espiritual. Hermanos, no hay ángel más excelso, ni demonio más terrible que no conozca esa sabiduría de Dios manifestada por medio de la iglesia, que es el resultado del Evangelio. Aquellos hermanos que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos caminando directamente al infierno, ahora Dios nos ha puesto como el púlpito celestial mediante el cual se manifiesta su sabiduría en el Evangelio, y todos los lugares celestiales conocen de ese Evangelio por medio de la iglesia. Eso es maravilloso, hermanos y hermanas. Ahora pregúntense, si no es central el Evangelio, ¿qué sabiduría se da a conocer? ¿Qué sabiduría se da a conocer al mundo? La sabiduría de los hombres posiblemente, pero entonces no va a ser la sabiduría de Dios que salva para vida eterna. ¿Saben? Somos pronto a veces en hacer cosas secundarias en la iglesia, cosas primarias. Bueno, no hay un ministerio de visitación completamente organizado. Bueno, los bancos son demasiado duros. Algunos lo son, ¿ya? Los bancos son demasiado duros, ¿ya? No me gusta esto, no me gusta aquello. Pero pregúntense, ¿es el Evangelio central en la iglesia? Como les dije la semana pasada, si la palabra no es central, si el Evangelio no es central, entonces corran, salgan lo más rápido posible y busquen un sitio donde sea central. Pero si lo es, no se muevan. Si lo es, tienen un sitio donde fundamentar sus vidas, una congregación donde adorar a Dios sobre lo que es esencial, un sitio donde traer gente a que escuche las buenas nuevas para que, si a Dios le place, hallen vida eterna en Cristo Jesús. Y fíjense que esta es la centralidad. Ahora, el siguiente punto, y este va a ser más cortito, y el tercero es ya remate para el próximo mensaje, ¿eh? Lo he puesto ahí, si llego bien, si no, pues... Si no, también, ya se lo explicaré algún día. Pero ¿cómo debe ser central ese Evangelio? Fíjense, debe ser central en la iglesia en doctrina y en conducta. Juan Calvino dijo lo siguiente, mi profesor de historia dice, Juan Calvino no es siempre correcto, pero siempre es bueno. Hay gente que no es correcta y dices, madre mía, mejor no hables. Y hay otros que se equivocan y se equivocan con estilo, ¿ya? Es uno de esos, Juan Calvino. Pero dijo algo correcto. Dijo, fíjense, dice, el Evangelio no solamente es doctrina de lengua, sino de vida también. Hay dos cosas, el Evangelio es doctrina, teología, lo siento, ahí está, teología, ¿ya? Y doctrina de vida. Fíjense, primero presenten su contenido doctrinal. No podemos olvidar una cosa, que el Evangelio es contenido, y el Evangelio es contenido doctrinal. El Evangelio es contenido para ser proclamado, para ser conocido, para ser escuchado, para ser recibido y para ser creído. Y ese contenido del Evangelio, el conocer y el creer en ese contenido es esencial. No lo es todo, hay mucho más, ¿ya? Hay mucho más, pero es algo esencial el conocer y el creer en ese contenido del Evangelio para una conversión genuina como Dios manda. Para un arrepentimiento y una fe necesarias en ese contenido que el Evangelio nos expone, en esas verdades. Porque una conversión genuina va a implicar básicamente el obedecer de corazón a esa forma de doctrina y no a otra. Fíjense lo que Pablo dice en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
Y Pablo debe decir a Timoteo, ese evangelio son la forma de las sanas palabras. Ese evangelio es contenido de doctrina. Fíjense en 1 Corintios 15. ¿Cómo lo va a definir Pablo de manera muy rápida? 1 Corintios 15 y los primeros 4 versículos. Fíjense que ahí básicamente Pablo les va a decir, además os declaro, 1 Corintios 15, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El evangelio que os he anunciado, que os he predicado, que recibisteis. Ahora, ¿cuál es el contenido de ese evangelio? Fíjense a partir del versículo 3, ahí lo define. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? Conforme a las Escrituras. Ese es el contenido básico, el ABC, hay mucho más, pero ese contenido debe conocerse y creerse para salvación. Y es ese contenido el que Dios usa para salvar. Fíjense, Pablo en 1 Corintios 1:21 dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Ahora, lo que literalmente ese texto está diciendo es, le agradó a Dios a través de la locura de lo que es predicado, salvar a los creyentes. Lo que salva, hermanos, es el contenido de lo que es predicado. Uno puede predicar aquí cualquier tipo de cosas, pero lo que salva es el contenido de lo que es predicado. ¿Y qué es el contenido en 1 Corintios, capítulo 1? La sabiduría de los griegos. Predica la sabiduría de los griegos y nadie hallará salvación. La sabiduría del mundo. Predica la sabiduría del mundo y nadie hallará salvación. ¿Cuál es esa sabiduría, ese contenido de ser predicado? Lo que Pablo les dice, la locura de la cruz. Cristo, sabiduría misma de Dios. Y no podemos olvidar esto precisamente, que el evangelio es contenido. Y fíjense, si para que un pecador se someta a lo que es la completa verdad, tal y como está puesta en el evangelio, tal y como dice Spurgeon, entonces tenemos que proclamar y predicar esas verdades y presionarlas en la mente y en la conciencia del ser humano hasta que no podamos más. Porque ese contenido es esencial para esa salvación. Y saben que debo serles sinceros, creo que hoy en día ese contenido está siendo totalmente minimizado. Que ese contenido está siendo enterrado bajo toneladas, a veces de ignorancia y a veces de minimizarlo totalmente. Fíjense, nuestra sociedad posmoderna no ayuda en nada a eso. Nuestra sociedad posmoderna, ya les he dicho, no hay verdad absoluta, ¿no? Quizás algún día ya no estoy aquí y dirán, bueno, no nos acordamos de mucho, pero de la posmoderna, anda que no hablaba de eso. Y de los pactos, anda que no. Pero fíjense, ¿qué es lo que dice? No hay verdad absoluta. Les dirán, hay contenido, sí, pero ese contenido no tiene verdad. Ese contenido depende del diálogo entre uno y el contenido, de tal manera que uno puede interpretar lo que sea. Para nosotros, Cristo murió en un sacrificio sustitutorio, en lugar de mis pecados, en lugar de mi persona. Para otros dirá, bueno, esto saben que solamente es un infanticidio cósmico. Algunos lo interpretan así. Y no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el pecado en una sociedad posmoderna, ¿saben lo que es el pecado? Bíblicamente es una rebelión y una ofensa contra Dios. El ser humano es rebelde y ha ofendido al Creador y Redentor. David así lo dijo, contra ti y solo contra ti he pecado. Dios es el principal ofendido por el pecado del ser humano. Pero la sociedad posmoderna dice, el pecado es una construcción cultural y social. Lo que quizá es pecado aquí en Occidente, quizá no lo es en Oriente. Y Santas Pascuas. Eso no ayuda. Pero ¿saben qué? Creo que los principales responsables de minimizar o desvirtuar el Evangelio somos nosotros. Y no lo digo como nosotros piedra ayuda, sino la Iglesia de Cristo. Porque hermanos y hermanas, aquellos que son columna y baluarte de guardar la verdad es la Iglesia. Aquellos que hemos sido básicamente dados con lo que es el buen depósito de la sana doctrina es la Iglesia. El mundo no lo va a guardar por nosotros. Nosotros debemos guardarlo y mantenerlo. ¿No sería algo glorioso que la reina de Inglaterra,
a alguno de ustedes básicamente le diese la responsabilidad de guardar las joyas de la corona? Pongo la reina de Inglaterra porque no sé qué joyas tienen nuestros reyes aquí, pero las de la Inglaterra son conocidas. Básicamente la responsabilidad de guardar las joyas de la corona no es una responsabilidad suprema, pero también es un gran privilegio. No todo el mundo puede hacer eso. Pues hermanos y hermanas, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Dios del universo nos ha dado la responsabilidad y el gran privilegio de guardar la joya de la corona de su plan de salvación, el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Y debemos guardarlo. Y esto a veces se está perdiendo cuando se dice, hermanos y hermanas, bueno, Cristo vino para ser tu amigo. Si se dice que Cristo vino solo para ser tu amigo, entonces, ¿qué hay de que Cristo vino para reconciliarse y Dios reconciliarse contigo en Cristo? ¿Qué hay de que Cristo vino no primeramente para ser tu amigo, sino para ser tu Salvador, para ser Redentor, para ser Rey de Reyes y Señor de Señores? Hay una canción para niños que me pone los pelos de punta. Cada vez tengo menos, pero me los pone, ¿ya? Y hay una canción que dice que Cristo es mi superhéroe. Dice, Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Mejor que Batman, mejor que Superman. No, Cristo no es ningún superhéroe. Cristo no es mejor que Batman o Superman, no es ningún superhéroe. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios mismo encarnado. Si se le dice a los niños esto que están creciendo, que necesitan raíces sólidas en verdad, los puritanos que enseñaban a sus hijos con credos 100% bíblicos estarían estirándose los pelos ahora. Fundamento claro, no es un superhéroe, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Bueno, Dios es amor, sí, lo es. Pero a veces se dice Dios es amor y todo se queda ahí. Y es tan amor que al final todo el mundo va a ser salvo. Pero si se dice así, ¿qué hay entonces en la realidad de que Dios es un Dios justo, de que Dios es un Dios santo, de que Dios debe expresar su amor y misericordia hacia el pecador? Sí, lo hace, pero también su justicia y su santidad sobre el pecado con la expresión de su juicio, con la expresión de su ira. Y si eso no está, ¿qué hay del pecado? Aquello que nos separa, aquello que nos condena, aquello que es rebelión contra Dios, del evangelio que es necesidad para reconciliación. A veces se hace un evangelio antropocéntrico donde el ser humano es el centro, pero hermanos y hermanas, Dios es el centro. Cómo Dios mostró su justicia y su misericordia y perdón sin negarse siendo Dios mismo. ¿Saben cómo lo hizo? De una manera asombrosa en la cruz. Por el sacrificio sustitutorio de Cristo, Dios manifestó su justicia sobre Cristo a favor de todo aquel que cree en Él. Y gracias a esto puede extender misericordia, perdón, paz, reconciliación a los suyos que creen en Cristo Jesús. ¿Dónde está ese evangelio que Isaac Watts escribió cuando escribió ese himno, cuando contemplo esa maravillosa cruz? Cuando dice, cuando contemplo esa maravillosa cruz donde el príncipe de gloria murió, de todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. Prohíbe, Señor, que me goce en algo más, sino solo la muerte de Cristo, mi Dios. Las cosas vanas que me encantan más, las sacrifico, todas ellas por su sangre. Mira, dice, mira su cabeza, mira sus manos y sus pies. Tristeza y amor fluyen unidos. ¿Alguna vez amor y tristeza se unieron así? ¿O espinas compusieron tan magnífica corona? A veces se desvirtúa el evangelio pensándose que podemos hacerlo mejor. No hay mejor evangelio que el que Cristo ha revelado, hermanos y hermanas. Se desvirtúa pensando que es demasiado escandaloso. Bueno, el evangelio es escándalo, es locura, es tropezadero, pero es salvación para todo aquel que cree. Pero el evangelio que Dios mismo ha revelado. ¿Saben que no hace mucho escuché a alguien decir y hablar de las confesiones de sus jóvenes en la iglesia? Y me sorprendió cuando dijo, bueno, es que las confesiones de los jóvenes en la iglesia, dice, a veces no sé ni lo que están diciendo. No entiendo sus confesiones de fe en Cristo, no sé lo que dicen. Bueno, llámenme tradicional, llámenme cerrado, llámenme lo que quieran llamarme, mientras sea bueno, ¿no? Pero creo que algo importante es que uno sea capaz de dar testimonio de su fe en Cristo, al menos el ABC.
una confesión clara, hermanos y hermanas, porque saben que si ese contenido, esa verdad no está ahí, ¿qué tipo de conversiones entonces van a producirse? Presente en conducta y fíjense, presente en su fruto de vida. Este es el último punto que desarrollo, el último es conclusión, ¿ya? Así que no se me vayan, que aquí se está muy fresquito. Es presente en doctrina, y esa doctrina es necesaria para esas conversiones genuinas. Pero fíjense, debe ser presente en fruto de vida. No solamente es doctrina de lengua, sino doctrina de ¿qué? Doctrina de vida. Pablo les dice a los corintios, vosotros sois cartas de Cristo. ¿Escritas por quién? Escritas por el Espíritu en corazones de ¿qué? No de piedra, sino de carne. Dice, ahora estáis vivos para vivir para la gloria de Dios. Y para Pablo vivir para la gloria de Dios, el principio vital es el Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Teníamos corazones de piedra que eran tan pesados como aquellas piedras que hunden al nadador a lo más profundo y oscuro del océano. Nuestros corazones de piedra nos hundían a lo más profundo de las profundidades oscuras del infierno, hasta que el Evangelio llegó. Hasta que Cristo escribió sus cartas con el Espíritu que da vida, no en corazones de piedra para que pesemos y nos hundamos, sino en corazones de carne para que flotemos y nademos en ese océano de la gloria de Cristo. Eso es lo que el Evangelio hizo, hermanos y hermanas. ¿Y saben qué? Hoy en día existe a veces un evangelio empolvado. ¿Saben lo que es eso? O sea, que el Evangelio que es usado para me salva, y una vez me ha salvado, se guarda. Y acumula polvo ahí. Ahora lo saco el polvo, ahora es día de evangelismo. ¡Pam! Saco el evangelio. Ya está. Lo vuelvo a guardar. Eso no es lo que la Escritura nos dice, hermanos y hermanas. Es el principio vital para vivir nuestras vidas. Fíjense, matrimonios. ¿De qué manera los matrimonios tienen que vivir esposo y esposa? ¿Cuál es el principio vital detrás? Bueno, maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Cómo qué? Como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Mujeres, respetar a vuestros maridos. Jefes que tienen empleados cristianos, un modelo para vivir. Filemón, cuidado como tratas a Onésimo, porque ahora por el Evangelio es ¿qué? Es hijo, es siervo, es hermano en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, ¿cómo afrontamos las debilidades de nuestras vidas? Los sufrimientos en nuestras vidas. El hecho de que la vida nos golpea, ya sea con enfermedad, ya sea con crisis, con una gran cantidad de cosas. ¿Cómo? Pablo dice, esperamos lo que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la resurrección, gracias a que Cristo murió y resucitó. Y aún y esas debilidades, aún y esos sufrimientos del mundo, Pablo va a ser capaz de decir, aquellos que Dios llamó, que escogió, predestinó, justificó, glorificó, aquellos por los cuales Dios no escatimó ni a su Hijo, ni a su propio Hijo, el Evangelio está ahí. Gracias a esto sepas en tu vida que nada te apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese Evangelio debe estar presente, hermanos, no siempre cogiendo la misma cosa y hablando siempre lo mismo. Pero imagínense uno que entra en una mina y se encuentra una veta de oro grande, y empieza a picar en esa veta de oro, y otras vetas que se ramifican aparecen, hermanos y hermanas. Pues eso es el Evangelio. Esa veta de oro del Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús, que se ramifica todas y cada una de las partes de nuestra vida. Pues así, hermanos y hermanas, saben que entremos en esa mina de rodillas. Entremos con la luz que nos ilumina del Espíritu. Entremos con la Escritura para picar esa veta de oro y veamos cómo el Evangelio toca cada una de las áreas de nuestra vida personal, de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de nuestra iglesia, y salgamos de esa mina con las manos llenas para anunciar ese Evangelio, para vivir como iglesia conforme a Él y para anunciarlo al mundo, hermanos y hermanas, en conducta y vida. Y fíjense, ¿por qué es importante? Les he dicho la evidencia, eso lo voy a dejar ya para la semana que viene, pero la evidencia de lo que es el Evangelio es que hayan conversiones genuinas, conforme la palabra de Dios dice. Pablo básicamente a lo que es a los ancianos de Éfeso les dijo, bueno, que os he enseñado el qué, el arrepentimiento y la fe. Lo que es la conversión, hermanos y hermanas, sí es dado por gracia, es dado por Dios. Pero podemos hablar que la conversión también es la responsabilidad del ser humano cuando esa verdad del Evangelio es dada.
Y cuando hay ese llamamiento de parte del Espíritu y esa fe es dada, ¿cuál es la responsabilidad del ser humano? Arrepentirse y creer. Cuando escuchas el Evangelio, cuando escuchas que eres pecador y que la única salvación y perdón está en Cristo, Dios te llama, arrepiéntete y cree. Cristo lo puso de manera asombrosa en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice Jesús? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Solamente la verdad del Evangelio crea conversiones genuinas. Las conversiones falsas serán dadas por cualquier otro tipo de verdad, pero no la del Evangelio. Y fíjense ahora, vayan al inicio del mensaje. El inicio del mensaje es que somos el resultado mismo del Evangelio. Si ese Evangelio no está, ¿qué tipo de conversiones van a darse? Y si son conversiones falsas, hermanos y hermanas, eso va a afectar directamente a la identidad de la Iglesia, a quién somos nosotros. Central de manera primaria, central en doctrina de conducta y central en esta evidencia, que la tomaré la semana que viene o la otra, hablando de otra marca importantísima, que es la membresía dentro del cuerpo de Cristo. Pero hermanos y hermanas, ¿saben qué? Como hemos cantado, sembraré. ¿Qué sembraré? Sembraré la simiente, ¿qué? La simiente preciosa ¿de qué? Del Evangelio de amor. Así que hermanos y hermanas, hagamos ese Evangelio central en nosotros, en nuestra iglesia, y sembremos. Y pongámonos de pie, porque es gracias a ese Evangelio de quien somos que podemos cantar, que podemos entonar ese himno. Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor.